Gracias por estar aquí en N Noticias. Muchas gracias a ustedes, encantado. Vamos a hablar acerca del indulto y la gracia presidencial que se otorgaba a Alberto Fujimori por el presidente Kuczynski y que, bueno, ha generado una polarización, por así decirlo, de nuestro país. Y el 2 de febrero, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a tener esta audiencia en la que ya se ha entregado el expediente y su decisión tendría que ser vinculante con lo que ocurra pues en nuestro país. ¿Eso sí podría significar que Alberto Fujimori regrese a la cárcel? Bueno, yo después de efectuar un análisis tanto del indulto como de la gracia en relación con el derecho internacional como con el derecho interno, entiendo que más allá de la legítima discrepancia política o el legítimo apoyo que se pueda dar a estas medidas, desde el punto de vista jurídico no existe ningún elemento para pensar que puedan ser privadas de efecto. Considero que se trata de medidas que son perfectamente coherentes con el derecho internacional y también con el derecho constitucional y el derecho penal peruano. ¿A qué se refiere con estas medidas coherentes? No, me refiero con que el indulto, que supone un perdón posterior a la condena, y la gracia, que es lo mismo pero antes de que se emita sentencia, no contradicen el derecho penal porque son medidas que el presidente de Perú ha concedido por motivos humanitarios. Ajá. Y esto se expresa así en la resolución, en el decreto supremo que concede el indulto por razón de una enfermedad grave e incurable y por la imposibilidad de tratamiento en prisión. Claro, justamente uno de los cuestionamientos que tienen las personas que están en contra de este indulto es que al revisar este expediente que ha sido entregado por parte del gobierno a la Corte, no hay una información médica suficiente, no llega, digamos, a que se dé por motivos humanitarios, y tampoco cumple pues este indulto con los estándares planteados. ¿Esto perjudicaría en algo a Fujimori? Bueno, yo creo que tanto el expediente como la motivación de la resolución son correctos. Yo he leído la resolución, hace referencia a, entre otros, un informe de una junta médica designada por el gobierno, compuesta por profesionales de la medicina, y entiendo que no existe base o indicio alguno que permita pensar que se trata de un documento que se manipule la realidad. Si fuera así, si hubiera esos indicios, habría que aportarlos y tendría que actuar la Fiscalía por falsedad. Entre tanto, esto no suceda, esa actuación de los profesionales médicos merece todo el respeto, porque existe obviamente el derecho a la presunción de inocencia y también la presunción de validez de los actos administrativos. Esta Junta ha actuado como un organismo público y entiendo que si no hay datos concretos que permitan pensar que han faltado a la verdad, no se puede hacer esas afirmaciones. Aparte de que existen otros ejemplos en el ámbito internacional sobre medidas de gracia apoyadas en la situación médica de las personas, y ha primado el derecho a la confidencialidad de los datos médicos frente a otras consideraciones, y me refiero al famoso asunto de Pinochet, cuando la Audiencia Nacional Española solicitó su extradición al Reino Unido y el entonces secretario de Estado de Interior, el señor Jacques Straw, resolvió al final de un procedimiento judicial no remitirlo a España, sino liberarlo, permitirle yendo a Chile, por razones médicas que constaban en un informe que se negó a aportar en un principio incluso a los estados que habían solicitado la extradición, que no solamente era España, sino Suiza, Francia, Bélgica, y que un tribunal británico obligó a remitir, pero solo a las autoridades judiciales de los estados requirientes de la extradición. Otra cosa es que después se filtrara a la prensa. Pero vemos como en la práctica internacional es absolutamente normal respetar algo tan esencial como son los datos médicos de personas que tiene la administración penitenciaria por su relación de sujeción con ella, pero que el Estado no tiene ningún derecho a divulgar. Bueno, entonces la Corte no podría basarse en decir que es un informe médico insuficiente, o que es falso, o que hay uno de los doctores que está pues vinculado a Alberto Fujimori, digamos, no tendría peso en ese punto. Yo creo que, bueno, son dos cuestiones las que plantea. Yo entiendo que la Corte sin ningún tipo de base
considerar que el Estado peruano presenta documentos falsos, pues es algo que no podría hacer, es que no tendría justificación alguna. Y en cuanto a la presencia de un médico que había tratado previamente al señor Fujimori, a mí me parece que, lejos de ser un motivo de crítica al procedimiento, pues es al contrario, enriquece los datos de los que dispone la Junta Médica, que hay una persona que conoce toda la evolución del paciente. En el caso Pativilca, por ejemplo, eso también podría, bueno, se ha dejado al voto, todavía no se sabe la decisión de si Fujimori sería excluido o no de este caso después que se le diera la gracia presidencial. Sí. En este caso, ¿él podría también regresar a prisión si es que se le sigue en el caso Pativilca? Bueno, el caso Pativilca es una situación que yo calificaría como curiosa por lo siguiente. En el caso Pativilca no se le puede imponer, o no se le podría imponer en caso de ser condenado al señor Fujimori, si fuera juzgado, cosa que la gracia concedida impide, pero vamos a suponer hipotéticamente que fuera condenado. Bueno, con arreglo a la redacción de las normas penales aplicables sobre el concurso real del año 92, los hechos del caso Pativilca era de enero del 92, no se le puede imponer una pena distinta a la que ya estaba cumpliendo y ha sido objeto de indulto. Porque cuando un hecho que está en concurso real con un delito que ya ha sido enjuiciado es enjuiciado con posterioridad, si la pena impuesta en la primera causa es la máxima posible, carece de efecto porque queda absorbida en la anterior. ¿Esto qué significa? Que en el caso Pativilca no puede haber una sanción adicional para el señor Fujimori en relación con la que ya estaba cumpliendo por los casos Barrios Altos y La Cantuta. No puede ser ¿Y qué es lo que sancionado? podría pensarse que está en juego en el caso Pativilca? Pues obviamente estaría en juego el derecho a la verdad, tanto de las víctimas como de la sociedad en su conjunto. Pero es que desde la perspectiva de la satisfacción de este derecho tan importante como es el derecho a la verdad, la medida de gracia es preferible. ¿Por qué? Porque un imputado, un acusado en un proceso penal, tiene un derecho esencial, que es el derecho a no declarar en absoluto, a no declararse culpable, y sin embargo, un testigo tiene obligación no solo de comparecer, sino de declarar y de decir la verdad. El caso Pativilca no queda truncado por la concesión de la gracia al señor Fujimori, porque hay otras personas acusadas, muchas. Y por tanto, la posición de Fujimori en ese juicio será la de una persona que no puede ser juzgada y que por tanto no puede invocar el derecho a no declarar y tendrá que declarar diciendo la verdad. Luego nos encontramos con un procedimiento en el que no puede haber más sanción, luego, aparte de que no existe un derecho ni siquiera de las víctimas a que se aplique una determinada pena a una persona, porque el ius puniendi estatal es del Estado, obviamente, y no de las víctimas. Esto, si fuera al contrario, pues estaríamos en épocas bárbaras. Y desde la perspectiva del derecho a la verdad, resulta que la medida concedida es beneficiosa. Y esto es algo que no es susceptible realmente de discusión desde una perspectiva jurídica, porque si se lee la sentencia de Barrios Altos y La Cantuta, ahí se explica perfectamente cuáles son las normas aplicables en el año 91 y en el año 92, que era la redacción de los artículos 50 y 51 del Código Penal en el momento que sucedieron los hechos, que por el principio de irretroactividad de las normas penales desfavorables son las que ahora se aplicarían en caso de que hubiera un enjuiciamiento en el caso Pativilca. Yo creo que se están diciendo muchas cosas más en el terreno político, pero que no son jurídicamente rigurosas. Jurídicamente, digamos, está la decisión del presidente Kuczynski y esta debería respetarse. Bueno, obviamente la concesión de un indulto, la aplicación de una gracia es el ejercicio de una potestad constitucional discrecional, lo cual no quiere decir que pueda ejercerse con arbitrariedad. El Tribunal Constitucional peruano, como sucede en otros países con las decisiones de la jurisdicción acerca del otorgamiento del perdón, es clara en el sentido de que debe de haber en el fundamento de la concesión del perdón una razón de interés público y debe de exteriorizarse en la motivación. Pero más allá de
de esos parámetros de control, lo que no puede inmiscuirse ningún tribunal es en la conveniencia política, en la oportunidad del otorgamiento de la gracia. Y parece claro que en este caso se han cumplido esos parámetros constitucionales. ¿Cuál es la visión, por ejemplo, europea en el caso de los indultos, no teniendo en cuenta los indultos que se dieron en los casos de la Segunda Guerra Mundial? Sí, pues es una pregunta muy pertinente, porque lo que hizo la Corte Interamericana en las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta fue reconocer la existencia de una obligación de perseguir los delitos de lesa humanidad en el derecho penal internacional existente. En el derecho penal internacional se siguen unos principios que quedaron acuñados en Nuremberg porque la Asamblea General de Naciones Unidas los reconoció como propios del derecho internacional. Pues bien, como muy bien ha apuntado, en Nuremberg hubo muchas personas condenadas por crímenes de guerra, por crímenes de lesa humanidad, que fueron indultadas, incluso miembros de las Einsatzgruppen de las SS, personas que habían realizado experimentos médicos con prisioneros. Es decir, se utilizó el indulto ante crímenes atroces, pero no solo eso, es que además en el estatuto del Tribunal para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, que son tribunales penales internacionales creados por decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se prevé la posibilidad de otorgar indultos. Y en la normativa que regula el Tribunal Penal Internacional, el Tratado de Roma, se prevé la posibilidad de que la Fiscalía no inicie investigaciones o ponga fin a las investigaciones comenzadas, entre otros motivos, por razones de salud o por razones de edad. Luego es obvio que el hecho de que se trate de crímenes que se puedan calificar como crímenes de lesa humanidad no hacen imposible el indulto, porque sería contrario además al principio de la dignidad humana, que proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos y que es la base de la construcción de todo el edificio de derechos humanos mundial y también del derecho penal internacional. Y sería inhumano tener a personas que no pueden ser atendidas en las prisiones con enfermedades incurables sin posibilidad de ser indultados. ¿Y qué es lo que hicieron además? Pasar la página después de estos indultos, digamos, en casos tan graves. Bueno, los indultos suponen pasar página, suponen pasar página en cuanto al mal que se está infligiendo como sanción a la persona condenada, pero un indulto no supone olvidar el reproche efectuado por la sentencia penal, ni elimina de los anales de jurisprudencia ni del recuerdo de la opinión pública los hechos probados. Bien, muchas gracias por haber venido aquí a AN Noticias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.